Cuando las autoridades decidieron drenar el canal más antiguo de la ciudad, nadie esperaba ver nada más que suciedad y basura. Pero un obrero notó un detalle extraño en el fondo, y desde ese momento todo dejó de seguir el plan. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La ciudad despertaba siempre del mismo modo. Primero una luz pálida se deslizaba sobre la piedra antigua de los muelles, marcando grietas, bordes gastados y huellas de siglos. Luego, poco a poco, las calles estrechas comenzaban a llenarse de ruido moderno. Motores, pasos apresurados, voces que se cruzaban sin escucharse. Y en medio de todo eso, como una franja oscura que no pertenecía del todo al presente, permanecía el canal más antiguo de la ciudad. No se movía con la misma prisa que el resto. No parecía reaccionar al ritmo cotidiano. Era una cinta pesada y opaca que atravesaba el centro urbano como un recuerdo incómodo. Algo que siempre estaba ahí, pero que todos preferían no mirar demasiado de cerca. Había sobrevivido a siglos de historia. En tiempos antiguos fue una arteria vital, una vía por la que circulaban mercancías, embarcaciones, voces de comerciantes, celebraciones y reflejos de faroles en el agua. En los mapas viejos aparecía marcado con una línea azul gruesa, casi exagerada, como si los cartógrafos hubieran querido subrayar su importancia. El canal había visto guerras, incendios, reconstrucciones, cambios de poder, épocas de esplendor y de decadencia. Había sido orgullo y símbolo, pero con el paso del tiempo, sin que nadie pudiera señalar un momento exacto en que todo cambió, dejó de ser admirado y empezó a ser tolerado. Luego simplemente ignorado. El agua se volvió pesada y turbia. En verano, el olor obligaba a los peatones a acelerar el paso. Las fachadas cercanas parecían darle la espalda, como si también ellas sintieran vergüenza. Bajo la superficie, sin que casi nadie lo pensara, se fueron acumulando capas de lodo, restos, objetos perdidos y cosas arrojadas a propósito. El canal se convirtió en un lugar donde la ciudad depositaba lo que no quería recordar. No solo basura, sino también decisiones, errores y una cierta indiferencia colectiva. Para Evan Carter, sin embargo, el canal nunca fue solo eso. En su infancia había sido algo casi vivo. Creció en un barrio cercano, y cuando era niño no veía suciedad ni abandono. Veía reflejos de puentes que se deformaban con cada movimiento del agua. Escuchaba el eco de sus propios pasos rebotar entre los muros de piedra, y tenía la sensación de que la ciudad respiraba a través de aquella franja líquida. En su memoria, el canal estaba asociado a paseos lentos, a preguntas sin respuesta y a una curiosidad que todavía no sabía nombrar. La vida adulta se encargó de borrar gran parte de esa visión romántica. Evan estudió, trabajó y terminó ingresando en el servicio municipal encargado de los sistemas hidráulicos de la ciudad. Su mundo pasó a estar hecho de informes técnicos, mediciones, planos y protocolos. Se ocupaba de compuertas, desagües, antiguos conductos subterráneos que casi nadie veía y que, precisamente por eso, resultaban tan importantes. Con el tiempo llegó a conocer la ciudad por debajo tanto como por encima. Sabía dónde el suelo ocultaba cavidades, dónde viejas estructuras de madera sostenían aún muelles que parecían sólidos solo por costumbre, dónde el hormigón se aferraba a la piedra más por inercia que por verdadera resistencia. Desde esa perspectiva privilegiada, Evan fue testigo de cómo el canal había sido tratado durante décadas. Las barreras desaparecían sin que nadie preguntara cómo. Las señales de advertencia se oxidaban hasta volverse invisibles. Bicicletas caían al agua y nadie intentaba recuperarlas. Viejos electrodomésticos, restos de obras, incluso objetos robados encontraban allí su destino final. El canal era una solución cómoda. Lo que caía en él dejaba de existir para la ciudad, y la ciudad se acostumbró a vivir como si, bajo aquella superficie oscura, no hubiera nada digno de atención. Pero esa indiferencia no podía durar para siempre. La presión fue creciendo poco a poco, desde distintos frentes. Los ecologistas comenzaron a denunciar el estado del agua y los riesgos sanitarios. Los periodistas publicaron reportajes cada vez más duros, acompañados de fotografías que ya no podían ignorarse. Las empresas turísticas se quejaron de la pérdida de atractivo de una zona que antes había sido emblemática. Los vecinos más antiguos murmuraban que, en otros tiempos,
El canal había sido limpio y vivo. Todo eso se acumuló hasta formar una presión constante que terminó por llegar a los despachos donde se tomaban las decisiones. Cuando las autoridades municipales anunciaron que el canal sería completamente vaciado, la reacción fue una mezcla de sorpresa y escepticismo. Nunca antes se había hecho algo así. Oficialmente, el proyecto se presentó como una operación técnica de limpieza y restauración. Extraoficialmente, muchos lo entendieron como un intento desesperado de devolverle a la ciudad una parte de su rostro perdido. También era un riesgo enorme. Nadie sabía qué podía aparecer bajo las capas de lodo acumuladas durante décadas, quizás siglos. Evan fue designado responsable de las obras en el tramo central, el más antiguo y delicado de todo el canal. Para él, el nombramiento tuvo un doble significado. Era un reconocimiento a su experiencia y conocimiento del sistema, pero también una carga pesada. Sabía que bajo ese sector podían ocultarse estructuras antiguas, vacíos peligrosos o restos que complicaran todo el proyecto. Aún así, aceptó sin dudar, no por ambición, sino por una sensación profunda de responsabilidad. Si alguien tenía que enfrentarse a lo desconocido, prefería que fuera alguien que entendiera los riesgos. El primer día de trabajos, cuando se instalaron las presas temporales y se cerraron los afluentes, la ciudad pareció contener la respiración. El agua comenzó a retirarse lentamente, dejando en las paredes del canal marcas brillantes y sucias que mostraban hasta dónde había llegado durante años. El olor cambió, se volvió más denso, más antiguo. Lo que apareció a la vista era casi irreconocible. Montículos negros de lodo, charcos espesos que reflejaban un cielo opaco y fragmentos metálicos que emergían como huesos de un cuerpo enterrado. La curiosidad fue inmediata. Primero se acercaron unos pocos transeúntes, luego grupos más grandes. En cuestión de días, los muelles se llenaron de gente. Las cámaras de televisión ocuparon los mejores lugares, esperando la imagen que justificara titulares llamativos. El canal, silencioso durante tanto tiempo, se convirtió de pronto en un escenario. Los primeros hallazgos no tardaron en llegar. Bicicletas retorcidas, patinetes oxidados, televisores descompuestos, muebles irreconocibles, carritos de supermercado aplastados entre sí. Cada objeto parecía contar una pequeña historia de descuido o de prisa. Al principio, los trabajadores reaccionaban con sorpresa, incluso con bromas, pero pronto esa actitud dio paso a una sensación más incómoda. Era como si el canal estuviera devolviendo, uno por uno, todos los gestos de indiferencia que la ciudad había practicado durante años. A medida que se retiraban las capas superiores, comenzaron a aparecer restos de otras épocas. Cintas de casete, partes de viejas radios, estructuras metálicas de camas antiguas, lámparas oscurecidas por el agua, monedas gastadas, fragmentos de vidrio trabajado a mano. Ya no era solo basura, era una especie de arqueología involuntaria que obligaba a mirar hacia atrás. Evan observaba todo con atención, consciente de que el canal estaba mostrando una cronología silenciosa de la ciudad. Fue entonces cuando notó algo que no encajaba. En un sector concreto, las herramientas no reaccionaban como en el resto. Las varillas penetraban el lodo con una resistencia extraña, diferente. No era la dureza irregular de las piedras, ni el choque imprevisible con objetos enterrados. Era una sensación lisa, uniforme. Cuando intentaron retirar la capa superior con maquinaria pesada, el cucharón no se hundió como debería, sino que resbaló, como si se encontrara con una superficie pulida. Evan se agachó. Con la mano, apartó el lodo con cuidado y sintió bajo los dedos un frío distinto. Metal. No una tubería delgada ni una chapa deformada, sino algo amplio, continuo, demasiado regular para ser un resto casual. Durante unos segundos permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de descubrir. Luego se levantó y tomó una decisión inmediata. No dijo nada. Ordenó que el equipo se concentrara en otras zonas y dejó ese punto sin tocar. A la mañana siguiente, antes de que llegaran las multitudes y las cámaras, regresó al lugar. Solo o casi. Sabía que aquello no era parte del plan original, pero también sabía que, si tenía razón, el canal estaba a punto de contar una historia mucho más profunda de lo que nadie había imaginado.
Y esa historia apenas comenzaba a asomar bajo el lodo. Evan volvió al canal al amanecer, cuando la ciudad todavía no había despertado del todo, y los muelles estaban casi vacíos. El aire era más frío a esa hora, y el silencio hacía que cada sonido pareciera amplificado. Caminó despacio, repasando mentalmente lo ocurrido el día anterior. La sensación del metal bajo sus dedos no lo había abandonado en toda la noche. No era solo una intuición técnica, sino algo más profundo, casi instintivo. Aquel fragmento oculto bajo el lodo no encajaba con la larga lista de objetos olvidados que el canal estaba devolviendo a la superficie. Sabía que no podía permitirse un error. Arriba, en los muelles, la expectación crecía cada día. Las cámaras buscaban ángulos nuevos. Los periodistas hablaban de hallazgos antes incluso de que se produjeran, y la multitud parecía ansiosa por presenciar algo extraordinario. Evan comprendía que cualquier movimiento en falso podía convertir una operación delicada en un caos. Un rumor mal gestionado bastaría para que la gente intentara bajar al canal, tocar, llevarse fragmentos, arruinar pruebas o, peor aún, provocar un accidente. Por eso había decidido actuar con cautela. Primero debía entender qué era aquello. Luego, y solo luego, permitir que el resto del mundo lo supiera. Con ayuda de un par de trabajadores de confianza, comenzó a limpiar el área de forma manual, retirando el lodo con palas pequeñas y herramientas ligeras. El trabajo era lento, casi meticuloso, y exigía paciencia. Poco a poco, la superficie metálica fue ganando definición. No era una plancha irregular ni un resto deformado. Aparecieron líneas claras, bordes rectos, una geometría que no dejaba lugar a dudas. Aquello había sido construido deliberadamente. A medida que avanzaban, surgió un primer borde continuo, luego otro paralelo. Evan se detuvo varias veces, observando, comparando distancias, tocando con la mano enguantada para confirmar lo que ya sospechaba. La regularidad era absoluta. No había fracturas caóticas ni señales de colapso. El metal estaba allí desde hacía mucho tiempo, protegido por capas de sedimentos, esperando sin moverse. Cada nuevo centímetro descubierto aumentaba la tensión en el ambiente, como si el canal mismo se resistiera a revelar lo que guardaba. Evan sentía un peso creciente en el pecho. No era miedo, sino una conciencia cada vez más clara de que se encontraba ante algo que había sido ocultado a propósito. El frío del metal parecía distinto al de los objetos comunes, como si conservara una memoria propia. La idea de que aquello pudiera ser un acceso, una entrada a algo mayor, empezó a tomar forma en su mente. Sin embargo, no se permitió adelantarse. Aún necesitaba pruebas. La situación cambió de manera brusca a media mañana. El ritmo de trabajo, la fatiga acumulada y la atención dispersa provocaron un descuido. Uno de los obreros, al retroceder, apoyó el pie sobre un ángulo que sobresalía ligeramente del lodo. El sonido que siguió fue seco, profundo, inconfundible. No fue el chasquido de una piedra ni el golpe hueco de la madera podrida. Fue un impacto metálico contundente que resonó en el fondo vacío del canal como una advertencia. Durante un segundo, nadie se movió. Evan levantó la cabeza de inmediato. Supo en ese instante que el tiempo de la discreción había terminado. El ruido había sido demasiado claro, demasiado definitivo. Ordenó detener el trabajo en esa zona y pidió que se despejara el área. Su voz fue firme, sin espacio para preguntas. Colocaron barreras provisionales y restringieron el acceso, mientras arriba comenzaban a percibirse murmullos de curiosidad. Evan actuó con rapidez. Comunicó la situación a sus superiores y solicitó apoyo especializado. No exageró ni minimizó los hechos. Explicó que se había encontrado una estructura metálica de gran tamaño y que era necesaria una intervención cuidadosa para evitar daños o riesgos. Los administradores, acostumbrados a su estilo sobrio y preciso, entendieron que no se trataba de una alarma infundada. Autorizaron la llegada de ingenieros y equipos de escaneo. Cuando los especialistas descendieron al canal y vieron la superficie expuesta, sus expresiones cambiaron. El metal estaba envejecido, pero la construcción era sólida. No correspondía a ninguna instalación moderna conocida. Los escáneres confirmaron lo que Evan temía y al mismo tiempo intuía. Bajo aquella superficie había vacíos.
espacios amplios, rectangulares, organizados. No se trataba de un objeto aislado, sino de la cubierta de algo mucho mayor. La noticia comenzó a filtrarse, como siempre ocurre. Alguien habló de más. Otro interpretó mal una frase. Y pronto los rumores se multiplicaron. Historiadores, arqueólogos y representantes de museos aparecieron en los muelles, mezclándose con los curiosos. Las autoridades reforzaron la seguridad, conscientes de que el canal había dejado de ser solo una obra pública para convertirse en un punto de interés histórico. La tensión se sentía en el aire. Finalmente, con el uso de agua a presión y cepillos, el lodo fue retirado por completo. La estructura quedó al descubierto. Era una puerta. No un pequeño acceso técnico, sino una puerta alta, reforzada, con bisagras pesadas y un mecanismo de cierre diseñado para resistir. El óxido había cubierto gran parte de su superficie, pero aún podían distinguirse restos de marcas, quizá números o letras, casi borrados por el tiempo. Aquellos signos eran suficientes para confirmar que no se trataba de algo improvisado. Había sido construida oficialmente, integrada en un plan que nadie recordaba ya. Arriba, el murmullo se transformó en silencio expectante. La multitud entendía, aunque no conociera los detalles, que estaba a punto de presenciar algo irrepetible. Evan observó la puerta durante unos instantes más, consciente de que al otro lado podía encontrarse una historia olvidada, intacta o devastada. Dio las últimas instrucciones para asegurar el entorno y preparar la apertura. El canal, que durante años había sido un lugar de desecho y olvido, se había convertido en el umbral de un secreto, y nadie podía prever qué ocurriría cuando esa puerta, sellada durante décadas o quizás siglos, finalmente cediera. La preparación para abrir la puerta ocupó varias horas que parecieron estirarse más allá de su duración real. No se trataba solo de fuerza o de curiosidad, sino de responsabilidad. Antes de tocar el mecanismo, los especialistas comprobaron el aire que podía escapar del interior. Nadie quería que un gas acumulado durante décadas se convirtiera en un peligro invisible. Los sensores no detectaron nada alarmante, pero eso no relajó a nadie. Al contrario, cada precaución aumentaba la sensación de que estaban a punto de cruzar un límite que no había sido pensado para ser cruzado de nuevo. Se instalaron marcos de refuerzo alrededor de la estructura para evitar que el terreno cediera cuando la presión cambiara. El canal, vacío y silencioso, amplificaba cada sonido. Cuando comenzaron a aflojar los pernos, el chirrido del metal oxidado se extendió por el fondo como un lamento profundo. Evan sentía como cada vibración subía por la piedra y le recorría el cuerpo. Arriba, en los muelles, la multitud había dejado de murmurar. Un silencio tenso se había apoderado del lugar, como si toda la ciudad estuviera escuchando. El trabajo avanzaba lentamente. Algunos tornillos se resistían más que otros, como si el tiempo mismo se negara a soltarlos. Cuando el último finalmente cedió, nadie habló. Se colocaron las herramientas hidráulicas con cuidado, distribuyendo la presión para no dañar la estructura. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, desde el interior, se escuchó un sonido bajo y prolongado, una vibración grave que pareció despertar algo dormido. La puerta se movió apenas unos milímetros, lo suficiente para que una delgada rendija dejara escapar un aire frío y denso, cargado de humedad, madera antigua y metal envejecido. En el haz de una linterna apareció una escalera que descendía hacia la oscuridad. No era una abertura improvisada ni una simple escotilla. Era un acceso amplio, construido para el paso frecuente de personas y para el transporte de cargas. Aquello confirmaba lo que Evan había sospechado desde el primer momento. Detrás de la puerta no había un rincón olvidado, sino un espacio concebido para ser utilizado. La decisión de quién bajaría primero fue casi automática. Evan no se ofreció, simplemente dio un paso al frente. Como responsable del proyecto y como la persona que había reconocido la anomalía inicial, entendía que ese era su lugar. No se sentía valiente ni temerario. Sentía, más bien, que cerrar ese círculo era parte de su obligación. Detrás de él descendieron ingenieros, especialistas y un par de historiadores, todos avanzando con cautela, como si el aire mismo pudiera quebrarse bajo un movimiento brusco. A medida que bajaban, el sonido del exterior se desvanecía. Los pasos adquirieron un eco diferente, más compacto,
más cercano. El primer corredor se reveló más ancho de lo esperado. Las paredes estaban hechas de ladrillo y piedra, reforzadas con vigas que aún conservaban su forma original. El suelo estaba cubierto por una fina capa de lodo seco, señal de que el agua había llegado hasta allí en algún momento, pero se había retirado sin arrasar con todo. Nada en aquel lugar parecía improvisado. La primera sala lateral contenía pilas de cajas de madera. Algunas se habían derrumbado con el paso del tiempo, pero otras permanecían intactas. Dentro había herramientas, cuerdas, piezas metálicas, linternas antiguas. En una repisa, casi olvidado, descansaba un libro de registro. El cuero de la cubierta estaba oscuro y rígido, las páginas frágiles, pero las anotaciones aún podían leerse. Fechas, inventarios, observaciones breves. Era la voz de personas que habían trabajado allí de manera constante, siguiendo rutinas que el mundo de arriba había borrado por completo. Más adelante encontraron una sala con mesas y documentos extendidos. Los planos mostraban el canal, pero no como lo conocían los habitantes actuales. Las líneas se extendían bajo las calles, marcando ramificaciones, depósitos auxiliares, túneles secundarios. Aquello revelaba un proyecto ambicioso, una infraestructura paralela que había sido pensada para coexistir con la ciudad visible. Evan observaba los trazos con una mezcla de asombro y respeto. Alguien había concebido ese sistema con una visión a largo plazo, y luego lo había ocultado. En otras habitaciones aparecieron estanterías metálicas, botellas con restos químicos, armarios donde colgaban chaquetas de trabajo endurecidas por el tiempo. Todo indicaba una presencia humana prolongada, una vida cotidiana desarrollada en silencio bajo la ciudad. El impacto emocional crecía con cada paso, pero nada preparó al grupo para lo que encontraron tras una puerta especialmente reforzada. Al abrirla, las linternas iluminaron filas ordenadas de botellas colocadas de lado, una tras otra, en una disposición perfecta. Era una bodega, un espacio enorme dedicado al almacenamiento de vino, diseñado para conservarlo durante décadas. Algunas botellas se habían roto y estaban secas, pero muchas seguían intactas. En las etiquetas apenas visibles se adivinaban fechas, escudos, nombres de viñedos que ya no existían. No era un simple almacén de alcohol, sino un intento consciente de preservar un legado. Más allá, en cajas metálicas, cuidadosamente cerradas, encontraron monedas de plata de distintas épocas, joyas, cubertería envuelta con esmero, documentos atados con cordel, cartas, contratos, recibos, restos de vidas privadas, de bienes que alguien había querido proteger del paso del tiempo o de un peligro inminente. Aquello no parecía el botín de un saqueo, sino un acto de previsión, casi de esperanza. En el extremo del complejo, bajo tablas caídas, apareció una máquina imponente. Engranajes, pistones, bielas y un gran volante formaban una estructura compleja, adelantada a su época. Los ingenieros se acercaron en silencio, examinando cada pieza. La máquina parecía diseñada para controlar el flujo del agua con una precisión desconocida en su tiempo, como si alguien hubiera intentado transformar el canal en un mecanismo activo de defensa contra inundaciones o crisis futuras. La pregunta era inevitable. ¿Por qué se abandonó algo así? Cuanto más avanzaban, más evidente resultaba que el lugar había sido dejado con prisa. En una sala había una mesa con tazas y platos, como si una comida hubiera quedado interrumpida. Herramientas abandonadas, un farol colgado con el vidrio agrietado, papeles esparcidos. No había señales de violencia ni de desastre natural. No había cuerpos, solo una sensación de urgencia inexplicable. La respuesta parcial se encontraba en la sala más grande, bajo un techo abovedado. Allí hallaron un libro grueso, de cuero, lleno de informes y anotaciones técnicas. Entre ellas aparecían referencias a alteraciones en el agua del canal, advertencias escritas con un tono cada vez más inquieto. La última entrada estaba hecha con una caligrafía temblorosa. Hablaba de una amenaza no definida, de la necesidad de sellar el acceso, preservar el contenido y mantener el complejo oculto hasta que el peligro desapareciera. No explicaba cuál era ese peligro. No había continuación. Cuando el grupo regresó a la superficie, la luz del día resultó casi agresiva. El murmullo de la multitud volvió de golpe, y con él la certeza de que la ciudad
acababa de recuperar una parte de su pasado que nunca había sabido que existía. Evan subió el último peldaño con la sensación de que, al abrir aquella puerta, no habían encontrado un tesoro, sino una historia detenida a mitad de frase, esperando que alguien tuviera el valor de escucharla. Cuando Evan salió al exterior, la luz del día le golpeó con una intensidad inesperada. Durante unos segundos tuvo que entrecerrar los ojos, como si hubiera pasado horas, o quizá años, bajo tierra. El aire libre le resultó casi ajeno después del olor denso y antiguo del complejo subterráneo. A su alrededor, el canal vacío ya no era solo un lugar de trabajo, sino el centro de atención de toda la ciudad. Miles de personas se agolpaban en los muelles, conteniendo la respiración, tratando de leer en los rostros de quienes regresaban qué era exactamente lo que habían encontrado allí abajo. El silencio duró apenas un instante. Luego llegaron las voces, las preguntas, el ruido de las cámaras, el murmullo creciente que recorría la multitud como una ola. Las autoridades actuaron con rapidez. Se reforzó la seguridad, se ampliaron las zonas restringidas y se estableció un perímetro claro. El canal dejó oficialmente de ser una simple obra de saneamiento y pasó a convertirse en un espacio de investigación histórica y científica. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendían. La ciudad acababa de enfrentarse a una parte de sí misma que había permanecido oculta demasiado tiempo. En los días siguientes, el lugar se transformó. Donde antes había curiosos, ahora se levantaban carpas técnicas, laboratorios provisionales y oficinas móviles. Llegaron expertos de universidades, conservadores de museos, ingenieros especializados en patrimonio histórico. Cada objeto extraído del subsuelo era tratado con un cuidado casi reverencial. Las herramientas, los documentos, las botellas, las piezas de la máquina desconocida. Todo se catalogaba, se limpiaba y se analizaba con la sensación de que cualquier detalle podía ser clave para comprender lo ocurrido. Evan se encontró de pronto en el centro de una atención que no había buscado. Los periodistas querían saber cómo había sido el primer contacto con el metal, qué había sentido al abrir la puerta, si había tenido miedo. Él respondía con frases breves, medidas, desviando siempre el foco hacia el trabajo colectivo y la necesidad de prudencia. No quería convertirse en un símbolo. Le preocupaba que el entusiasmo y la ambición acabaran dañando aquello que habían logrado preservar durante tanto tiempo. Sabía que la línea entre el descubrimiento y el saqueo era más frágil de lo que muchos estaban dispuestos a admitir. Mientras tanto, las obras en el canal continuaron. Se limpiaron los restos de lodo, se reforzaron los muros antiguos y se repararon arcos que llevaban décadas debilitándose. El agua no volvió de golpe. Se reintrodujo lentamente, controlando la presión, asegurándose de que el complejo subterráneo quedara protegido. El día en que el canal volvió a llenarse fue celebrado como una fiesta. Chorros de agua se elevaron desde las compuertas. Las fachadas se reflejaron en una superficie por fin clara, y la gente se detuvo a mirar sin prisa, como si redescubriera un paisaje olvidado. Pero el verdadero cambio no fue solo estético. La ciudad ya no podía fingir que el canal era una simple cicatriz incómoda. Se tomó la decisión de crear un museo junto a los muelles, un espacio que no buscara el espectáculo fácil, sino la explicación y la memoria. El edificio combinó piedra antigua con líneas modernas, uniendo pasado y presente en una arquitectura sobria. En su interior se expusieron herramientas restauradas, documentos, mapas, piezas de la bodega, partes de la máquina y una reconstrucción parcial de uno de los corredores subterráneos. El visitante podía sentir cómo el aire se volvía más frío, cómo el sonido cambiaba, cómo el tiempo parecía comprimirse en cada paso. Evan participó como consultor. No dictaba conclusiones, pero ayudaba a transmitir sensaciones. Indicaba dónde el olor había sido más intenso, en qué punto las vigas crujían, en qué sala el grupo había guardado silencio por primera vez. Su nombre apareció en una pequeña placa, sin adjetivos ni elogios, simplemente como la persona que había notado algo fuera de lugar, donde otros solo veían suciedad. Con el paso de los meses, el descubrimiento se integró en la vida de la ciudad. En las escuelas se hablaba del canal como parte de la historia común. Los recorridos turísticos cambiaron.
Los vecinos dejaron de referirse a él como un problema y comenzaron a verlo como un símbolo de resistencia y memoria. Sin embargo, las preguntas no desaparecieron. ¿Por qué se había construido aquel complejo? ¿Qué tipo de peligro había obligado a sellarlo? ¿Por qué la última anotación hablaba de una amenaza sin nombre? Las teorías se multiplicaron. Algunos hablaban de conflictos políticos, otros de epidemias, otros de tecnologías que alguien quiso ocultar. Ninguna explicación cerraba del todo el relato. Y quizá esa era la verdadera herencia del hallazgo. No una respuesta definitiva, sino la obligación de pensar, de aceptar que el pasado no siempre se deja ordenar con facilidad. Una noche, cuando el museo ya estaba cerrado y las salas permanecían en silencio, Evan volvió a recorrerlo solo. Se detuvo frente a las botellas alineadas tras el vidrio, luego ante el libro de registros. Apoyó la mano sobre un fragmento de muro original, frío y áspero. Recordó el sonido de la puerta al abrirse, el primer soplo de aire antiguo, la sensación de estar pisando un lugar donde el tiempo se había detenido a propósito. Al salir se acercó al canal. El agua fluía tranquila, reflejando las luces de la ciudad. Familias caminaban por los muelles. Se escuchaba música lejana, risas, conversaciones. Todo parecía normal. Sin embargo, Evan sabía que bajo esa superficie había algo más que piedra y agua. Había decisiones, miedos, esfuerzos humanos que no se habían perdido, solo habían esperado. Mientras observaba el movimiento lento del canal, comprendió que su trabajo siempre había consistido en cuidar lo invisible. Aquella vez, lo invisible había decidido hacerse notar. La ciudad no solo había recuperado un espacio, había recuperado la certeza de que la memoria no desaparece, incluso cuando se la cubre de lodo y silencio. Y mientras el canal seguía su curso, Evan entendió que nada verdaderamente importante se pierde para siempre. Solo espera el momento en que alguien esté dispuesto a mirar más allá de la superficie. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y los próximos hallazgos de los que la ciudad guardó silencio durante años. Descubre otros videos del canal. Allí hay aún más misterios que salen a la luz en el momento más inesperado. Comparte este video con tus amigos para que ellos también vean lo que puede esconderse justo bajo nuestros pies. Y no olvides escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo.